Ya estoy grabando por si acaso, ¿ah? A ver que se te vea mejor el rostro, tienes que inclinar un poquito la cámara, No, si si no no le he solo puesto. vemos, Estaba de agente secreto. si no solo vemos tu juventud acumulada. La experiencia de la vida. Espera que estoy manejando la cámara. Ahí está muy bien. Sí, pero espérate, no. Ya, ahora sí. Algo anda mal en mi audio porque no escucho. No sé si ustedes me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Sí. Adelante. Víctor, estás con el micro apagado. Ahora sí, Ya ya. listo. Yo recién escucho Ah, ya. porque mi micro no funcionaba. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches, Pepito. Vamos. Aquí estamos. Macanudo. ¿Quién es AGT? Augusto González, González. Ah, González o Tenemos González, creo que es. Augusto José González Torres. Ah, su ya. madre. González, ¿no? El que viste en Sí, calza. ese mismo. Ya está su rostro. Ahí está. He pasado también el link a varios. Vamos a ver pues, qué se... Tengo que reducir la imagen para hacer entrar al escritorio. Pues está. Todavía falta que entre un poco más de gente. Ya. Ajá. Disculpe si bostezo mucho, pero las pastillas me quieren mandar a dormir. Tomó... Que yo estoy evitando tomar tantos medicamentos que me dan para el cáncer, para el corazón. Dios mío, desde que me jubilé vinieron los 7 males. Como las 14 plagas. Sí, pero son 7. Ajá. Yo tomo 8 pastillas diarias. Y eso que dejaba de tomar una. Que yo me he estacionado en tres, Tres. tres nada más ya. Lo demás, trato con mi mente de sentirme bien. Claro, claro. Hacer ejercicio, caminar, hacer un poco de bicicleta estacionaria, porque el médico me dice, haga ejercicio y deja de tomar una pastilla. Muy bien, doctor. Ya dejé de tomar 3. Ahí está, está bien. Ahora estás siguiendo chiquillas. Para correr. No, por eso uso la bicicleta estacionaria, que no avanza. Ajá. Así que ya no persigo a nadie. Bueno, el corazón es muy difícil de... Si dejo de tomar las pastillas sin que el cardiólogo me diga, Claro. ese es el problema. Mm. Hoy día leí una epístola de San Pablo a los Corintios sobre
la unidad del cuerpo de Jesús, y luego encontré una prédica muy anecdótica acerca de los lentes en un cuerpo, ¿no? Para hacer la símil con el cuerpo, nosotros como parte del cuerpo de Jesús, ¿no? O sea, cada organismo, cada sentido tiene una razón de ser que agrupados nos hacen vivir. O sea, sin uno no funciona el otro. Entonces, es una anécdota muy bonita que aclaró mucho esa carta de Pablo a los Corintios sobre el cuerpo de Jesús, ¿no? Sí, sí. Ese cuerpo místico que cada célula es vital, ¿no? Así es. La nariz renegaba porque digamos, una persona había perdido la visión, entonces la recuperó con unos lentes. Entonces, la nariz se quejaba porque los lentes pesaban. Las orejas eran más comprensivas porque decían, bueno, yo acá sostengo, ¿no? Y finalmente, ¿qué sucedió? Que el hombre se tropieza, se cae, se daña la nariz y los oídos le dicen a la nariz, ¿ya ves? Lo importante que eres tú para que esa persona pueda soportar los lentes. Cada uno de nosotros tiene una función: orejas, lentes, ojos, gusto, y tenemos que ayudarnos entre todos para que el cuerpo humano se sienta satisfecho, ¿no? Y sano. Igual es nuestra relación con el cuerpo místico de la Iglesia y de Jesús, ¿no? Y creo, en el fondo ese es el sínodo, ¿no? O el espíritu sinodal, ¿no? Qué lindo. El tiempo inexorablemente va pasando. Nuestro querido Humberto, como siempre, puntual. Y en honor a los puntuales, empezaremos. ¿Qué te parece, Humberto? Tenemos varias ¿Podrían bajas porque hay varios autorizarme a grabar compromisos. primero? Ya estoy grabando. También a mí me podrían autorizar a grabar. Sí. Por supuesto, por supuesto. Aprobado. Recording in progress. Perfecto. Entonces, adelante, Humberto. Voy a Bueno, compartir vamos a iniciar pantalla. la conversación. Ya. ¿Me permite compartir pantalla? Perfecto. ¿En cuál estás? No, solamente en el verde. Si le has dado al segundo, ya puede entrar. Ya. Donde dice screen. Claro, está ¿Está bien ahí? No, todavía no nos han permitido compartir. y ahora sí está entrando. ¿Hay alguien que quiere entrar, Víctor? Ya. Dile. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Les va a hablar mi nietecita para poder orientar mejor el trabajo. Perfecto, lo que adelante. lo que estoy viendo es su pantalla, la de usted. Ya. Ajá, y lo que yo quería era poder compartir la pantalla. La nuestra. Ajá, y lo que pasa es que dentro de la configuración de la reunión, el que ha hecho la reunión no está permitiendo compartir pantalla. Por eso, Aquí. Víctor, debajo, o sea, donde está, no hay
Dice compartir, verde, con flecha hacia arriba. Sí, ¿Lo ves? sí. Ahí dale clic. Ya. Ya, ahí vas a encontrar 3 opciones. La segunda, dale clic ahí. Que dice ¿Donde dice compartir. screen o donde dice share? Donde dice compartir, yo lo tengo en castellano. En verde, el color verde. ¿Ya? ¿Le diste? Un participante, múltiples participantes, ¿no es cierto? Último, allá, ese. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué tal? Y ahora sí pueden entrar, cualquiera. Ahora sí puedo compartir, Ya, pero ay, tengo que gracias. dejar de compartir pantalla para poder compartir, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Disculpen por la ignorancia mediática sobre la tecnología. Pongas aceptar, ¿quién está grabando? Aceptar, Ya ponle. estamos a aceptar la grabación. Sí, ya está. Ya está. Sí, ya está. Ya está. Ya. Muy bien. Esto es grande. Ya. Ya. Perfecto. Ya está, perfecto. Muy bien. Creo que podemos comenzar. Sí. Entonces, para nosotros va a ser un gusto enorme de tener nuevamente a nuestro queridísimo Humberto Olivera, Yaba, cusqueño, paisano mío, tengo ese honor. Y bueno, ¿qué más presentación puedo hacer yo de tan ilustre y queridísimo personaje? Humberto, por favor, adelante. No tengo más palabras. Gracias por esta Gracias. A aceptación. disculpar que el PowerPoint que tenemos no es de cosas para que yo lea. Hay algunas fotos que ni siquiera puedo ver completamente porque saben ustedes que tengo varios problemas en la visión. Y mis 95 añitos no me permiten ser muy juvenil en esas cosas. Así es que voy a confiar con mi memoria y poder hablar y expresarles como la vez pasada todo lo que quiero expresarles. Ayudado, por supuesto, aquí en la parte de apoyo con mi señora y de mi nietecita con la parte técnica. Disculparán entonces cualquier tropiezo en el lenguaje o lo que fuera. Además, el periodo de hospitalización que he tenido también me ha afectado bastante, pero espero que nos podamos entender. La vez pasada presenté nuestra charla enfocando en primer lugar a Chosica y hubo varios de los miembros de ADES que opinaron que fue Chosica para la inspectoría, para el trabajo juvenil, para la pastoral en ese momento. Chosica podía haber sido otro colegio, pero escogí Chosica porque lo conocían más probablemente todos. Si hubiera dicho el colegio de Piura, muchos no lo conocen, no hubieran podido opinar. Para eso, para ubicarnos y enfocar la charla de hoy día. El trabajo que vamos a hacer es repasar lo que hemos visto la última vez brevemente y después enfocarnos a la segunda parte. La primera parte ha sido, Rogo me pidió inicialmente que yo contara mi vida en una exposición. Creo que mi vida no tiene tanta importancia, pero sí el espíritu de la salesianidad. La salesianidad que se desarrolla a través de la pastoral juvenil. Y en ese contexto, aquí en la inspectoría, comenzando por el análisis de lo que fue Chosica, vimos que había colegios o institutos superiores. Y la siguiente institución era el oratorio. Por eso, al hablar de Chosica, nos proyectamos inmediatamente a la creación, a la fundación del oratorio en ese momento. Para preparar el personal para esas actividades, todos hemos sido preparados hasta los que estuvieron en el aspirantado solo 3 o 4 años,
los que llegaron a filósofos, a teólogos y sacerdotes en este momento que están en trabajo a lo largo del país, han tenido una formación filosófica, teológica y también una formación pedagógica. Ese ha sido el percursus que hemos hecho nosotros a lo largo de nuestra vida. Por eso yo les conté algo de mi formación de aspirante, en la que yo tenía profesores, todos salesianos, de física, de química, de lenguaje y de todo. Pasamos por el noviciado, por un año de formación con eminentes educadores, y luego a la filosofía. En la filosofía igual pudimos seguir estudiando, pero también yendo al oratorio de Breña, o sea, abarcaba los dos aspectos. Después del filosofado vino la designación a Arequipa. En Arequipa tuve que trabajar con todo el internado y con un curso cuarto de primaria y después quinto de primaria, donde tuve la dicha de encontrarme como alumnos míos a René Corrales, a Guillermo Mazzotti, a Mati León, Gustavo Amati León y también Sobenes. Tuve que afrontar un trabajo de colegio muy fuerte con 56 alumnos en cuarto y quinto de primaria, y aparte de manejar todo el internado. En esos momentos tuve ayudas excelentes de algunos sacerdotes salesianos y de compañeros míos como Óscar Corante en esa fecha. Ese fue el periodo intenso del trabajo. Después de 2 años pasé a Magdalena, pero para ser asistente de novicios. Un año de intenso trabajo con el padre Piovano. Luego pasé 2 años y medio al aspirantado, año y medio al aspirantado donde dicté clases. En esa época estaban de alumnos en secundaria José Luis, estaba el que después sería presidente de la República, Paniagua, y fue un periodo de muy intenso trabajo. Además era profesor de quinto de primaria. Pasado el periodo ese, fui enviado a Italia a estudiar la teología. Mi teología pasó también igual, estudiando yo la formación filosófico-teológica y trabajando en el oratorio de la Crocetta. En vacaciones me dedicaba íntegramente al oratorio y los domingos, por supuesto. El resto era estudiar filosofía y teología, sobre todo teología en ese momento. En el 4º año de teología me nombraron asistente de todos los teólogos, y en ese grupo de teólogos estaba nada menos que el padre Juan, que fue después rector mayor de los salesianos. En este momento se me va el nombre. Pasado este periodo de trabajo, de estudios en la Crocetta, me designaron para estudiar pedagogía y pasé a la formación pedagógica de Rebaudengo, que está en mismo Turín, pero al año siguiente pasamos a Roma. En Roma estudié, concluí la carrera y ya tenía preparada la tesis. En ese momento me llamaron del Perú para que regresara. Simultáneamente los superiores de pedagogía me pidieron que me quedara como profesor del Pontificio Ateneo Salesiano. Yo planteé mis
intenciones, mis deseos, y les dije que quería regresar al Perú porque ahí me necesitaban y mi trabajo era para el Perú. Lo sintieron mucho y tuve que salir y regresar al Perú. Mi designación era, por supuesto, Chosica. Estando en Chosica, de los 4 años, trabajamos con mucha intensidad en lo que era institución escolar, pero deseamos inmediatamente fundar el oratorio, un oratorio que fue después pujante y muy simpático. Hasta este momento ellos me tienen en su WhatsApp y participamos con diálogos, conversaciones con ellos. Ese fue el mundo de Chosica. El padre Cordero me pidió, después de los 4 años que estuve en Chosica, que pasara al colegio salesiano, al Politécnico Salesiano. En el Politécnico Salesiano tratamos de mejorar algunos talleres, como el de imprenta con máquinas nuevas, el de mecánica, mejorando, pasando a equipos de electrónica y cambiando el taller de mecánica a una zona diferente porque ya no cabía donde estaba. Ese fue más o menos el ámbito de trabajo en el Politécnico Salesiano. Simultáneamente acepté ser presidente del consorcio de colegios de la Iglesia y sacamos leyes que favorecieron mucho a los colegios. Hubo un reconocimiento muy especial del ministro de turno que nos hizo nombrar incluso para otras comisiones. En el Politécnico también empecé a participar en ONIS. ONIS significa literalmente Oficina Nacional de Investigación Social, pero era un nombre que no se adecuaba porque era una organización de sacerdotes y religiosos que estaban tratando de aplicar una teología de la liberación, una teología para el pueblo, una teología para los necesitados. Acabado mi trabajo en el Politécnico, donde ya empezaban las noticias del Vaticano II, pasamos al Colegio Salesiano. Hasta aquí llegamos la vez pasada en las reflexiones. Lo que vamos a hacer ahora es introducirnos con el Vaticano II. ¿Qué importancia tuvo el Vaticano II y qué cambios trajo? ¿Qué importancia tuvo y qué trascendencia? Yo quisiera que a este punto volvamos, como la vez pasada, a una conversación con los que están aquí presentes. Así es que me va a dar mucho gusto escuchar a alguno que quiera dar una opinión, dar un avance, un alcance de lo que ha sido y es el Concilio Vaticano II. Mientras lo piensan y lo reflexionan, puedo dar algunos adelantos. Desde el primer documento del Concilio Vaticano II se planteó la ubicación de la Iglesia. Ya no era ese concepto antiguo de extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia ninguna salvación. Todos tenían que entrar a la Iglesia para poder salvarse. Pero aquí el Vaticano II en la Lumen Gentium nos plantea que la Iglesia no es sino un signo de salvación. Jesucristo vino a salvar al mundo, no a salvar a los de la Iglesia. Entonces también la Iglesia tenía que procurar salvar al mundo entero. De allí que tenía que ser signo de salvación, como una bandera puesta para que los del mundo entero la vean y encuentren el camino de salvación. Yo no sé qué cosa piensan ustedes sobre el Vaticano II. Quisiera algunas opiniones. Dejo la palabra a ustedes.
No, si me permiten, diré, hay muchas cosas que decir, pero diré algo solamente, ¿no? Como fue una renovación profunda de la iglesia interpelada por la situación del mundo actual, ¿no? En el sentido de que, como dijo Juan 23, hay que abrir las ventanas para que entre oxígeno. Realmente, una iglesia que ya no se miraba a sí misma, sino miraba al mundo, y un mundo totalmente cambiado. Ya años antes, no recuerdo el nombre del autor, pero ya un sacerdote francés había escrito Francia en estado de misión, y eso provocó mucho revuelo, ¿no? El ver que como iglesia estábamos aislados del mundo y el evangelio era anunciado en un lenguaje que ya nadie entendía. Bueno, por ahí va, ¿no? Un compromiso con el mundo en el sentido de entregar al mundo lo más precioso que tiene la iglesia, que es Jesucristo. En ese sentido aparecen diversos modelos de iglesia. Durante años hemos tenido el modelo de iglesia Cuerpo de Cristo, tomado de San Pablo, pero sin embargo la interpretación no era la paulina, se le dio interpretación más bien canónica. Cuerpo de Cristo significa hay quien manda, Jesucristo, el Papa, luego una estructura piramidal canónica, y no el cuerpo de Cristo que pensó San Pablo, un organismo vivo realmente donde todos tienen un lugar, un papel, ¿no? La interpretación fue más bien piramidal. Primero el Papa, después los obispos, después los sacerdotes, después los laicos. En ese sentido, el modelo de laico que regía antes del concilio y que fue cambiado por el concilio, pero una cosa es lo que dice el concilio y otra cosa es el proceso de recepción del concilio que duró. Pero se jugaban otros modelos de iglesia también interesantes, ¿no? Como iglesia, casa de Dios, rebaño, luz de las naciones y otros modelos de iglesia interesantes, ¿no? Que sin negar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, podían realmente enriquecer ese modelo de iglesia y enriquecer también una práctica eclesial, ¿no? Bueno, hasta allí yo, gracias. Gracias, Padre Neiro. Yo tengo una, disculpa, Augusto José González. Yo tengo por un lado, una crítica al tema de de lo que vino después del concilio. En un sentido, un gran desconcierto por, por la falta de una guía precisa de lo que se esperaba post etapa conciliar, ¿no? Por un lado, surgió una postura que el Concilio Vaticano II introdujo como un tema liberal, ¿no? Un modernismo que debilitó la fe y el compromiso eclesiástico, ¿no? Pero también hay la otra postura que señala que fue insuficiente en los temas de abordar, y aquí viene un poco de tema economicista, ¿no? La pobreza y la justicia, ya que les dio una atención marginal. Los pobres siguieron siendo pobres, tratados como pobres, tratados con limosnas, ¿no? Y no se interpretó bien el tema de un concilio que buscaba la transformación de la iglesia. O sea, la iglesia, como ha señalado quien me anticipó, no puede tener una estructura piramidal, porque piramidal significa que sin fieles no hay iglesia. Sin fieles se quedaría pues una estructura arribita, ¿no? Pero los fieles somos los que, de acuerdo al concilio, somos lo más importante en una iglesia. Por eso este periodo sinodal lleva a que los eclesiásticos, las autoridades, regresen a interpretar bien el concilio y a darle importancia
al papel de los laicos, al papel de la mujer en la iglesia, no entro al debate si deben ser o no ordenadas, sino realmente darle a los católicos, en este caso, porque no corresponde, un papel más transformador de la iglesia, respetando la doctrina y la tradición. Ahora bien, el tema es que el Concilio Vaticano II sí tuvo una gran repercusión en Latinoamérica, ¿no? Y ahí tenemos Puebla, Aparecida, ¿no? Con sus reflexiones y que finalmente dio lugar a una Biblia latinoamericana. Bueno, son mis reflexiones, es lo que yo pienso acerca de el significado y la trascendencia del Concilio Vaticano II. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Yo creo que con lo dicho ya tenemos una pauta de la importancia que tuvo Vaticano II. Para mí Juan XXIII, que lo conocí en Roma, me atrajo mucho. Parecía un viejo párroco que iba de iglesia a iglesia a predicar y predicar como predicaba un viejo párroco. Lo eligieron a él porque ya era anciano y no iba a cambiar la iglesia, pero convocando el Concilio Vaticano II hizo un cambio enorme. Él no vio sino el inicio de las reuniones, porque después con el siguiente Papa se realizaron las demás. Es cierto que el Vaticano II no ha tenido una aplicación inmediata y ferviente. Los papas que han seguido han tenido que abordar situaciones diferentes y se han adaptado a la situación que tenían que manejar. Y así el Concilio Vaticano II retardó un poco su aplicación. No echamos la culpa a ningún papa porque creo que no es el caso. Cada uno afrontó la situación tal como le vino, pero Francisco y el actual Papa sí se han dedicado íntegramente a aplicar el Concilio Vaticano II y a hacerlo una realidad. Creo que ese esfuerzo, y como decía uno de los que ha participado, ha traído irregularidades, ha traído malas interpretaciones, pero objetivamente, y ahora entraré en el curso de mi recorrido, cuando pasé del Politécnico al Colegio Salesiano, nos dedicamos íntegramente al estudio del Vaticano II. En las mañanas la meditación se hacía sobre unas grabaciones sobre los textos del Vaticano II, y me acuerdo que el padre Guillermo Salas era el primero que hacía su meditación, hacía el recorrido para la media hora de meditación, luego lo devolvía al punto de partida para que nosotros entráramos también a meditar, y hacíamos la meditación sobre esos textos. Humberto, permítame un poco que participar en ello. Yo veo, ya no como estudiante o de Magdalena, sino lo veo desde afuera. Cuando la misa era en latín, el sacerdote no daba la cara, había una especie de misterio que la gente observaba y era más, ¿cómo decir?, más atento a ello. Pero cuando ya comenzaron con el idioma normal de cada pueblo y dando la cara, muchos sacerdotes, en el caso aquí en el Perú donde yo asistía a las misas, se le comenzó a conocer su personalidad, su forma de ser. Muchos rompían ese esquema que teníamos de un sacerdote. Entonces comenzó las personas ya a analizar y ver las diferencias que había entre uno y otro. Habían extremos en que unos pedían más dinero
otros eran más religiosos, se enfocaban más en la espiritualidad. En fin, y eso me creó una especie de ¿dónde estoy? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy viviendo? ¿No? Hasta un día en una misa escuché a un sacerdote hablar lisura. ¿Qué? Y fue justo un salesiano en Magdalena, en la parroquia de Magdalena. Me quedé, no sé. Y eso recién he comenzado, por ejemplo, ya con ustedes, a entender cuál era el espíritu del Concilio Vaticano II. Y es verdad, recién se está dando con fuerza, con la sinodalidad, ¿no? Con el Papa Francisco y el Papa actual. Ese era mi inquietud, no sé, era mi golpe de vista o mi golpe de entendimiento ante esa realidad. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, en efecto, lo que han dicho los que me han antecedido, el Vaticano II tuvo reacciones en un sentido y en otro. Los que querían avanzar más rápido y los que querían ralentizar el avance, o incluso algunos hasta oponerse, porque no les gustaba, por ejemplo, y esa discusión está vigente hasta ahora. Si la misa debería volver al latín de espaldas al público, o está bien así como se celebra ahora cara al público, ya sin comulgatorios de división. El presbiterio se ha vuelto terreno para todos los laicos que pueden subir y tranquilamente participar en la misa. Todo eso se ha manejado en todo este tiempo. Hay que enfocarlo adecuadamente. Lo que les decía, nosotros como Colegio Salesiano nos dedicamos a meditar sobre los documentos del Concilio Vaticano II y participar en cuanta reunión pudiera haber sobre ese tema. El tema era abrirse hacia la comunidad, eso era necesario, ya no el enclaustramiento dentro de la institución para cuidar a los que estaban adentro. Había que multiplicar nuestra labor para que fuera también lo más que sea posible hacia afuera. Eso tratamos de hacer en el Colegio Salesiano. En efecto, el primer año del Colegio Salesiano empezó a trabajar, ya continuó trabajando el Kusianovic con Nahok y Edwards trabajaba con la JEC. Nosotros participábamos en cuanta reunión hubiera sobre el Concilio Vaticano II. Aquí estamos los salesianos, creo que está el padre Arízaga, estamos Fanoco, está Raúl Ramírez, en fin, los sacerdotes Kusianovic. Estamos en el seminario conciliar de Chosica, del obispado, donde hubo una reunión respecto al Concilio Vaticano II. Tratábamos de participar en ese tipo de reuniones. En ese momento, en ese espíritu de apertura, por ejemplo, fue interesante que trabajáramos con las promociones para hacer que sean más dirigidas hacia la gente que necesitaba. El primer año no logramos, se fueron a Miami, pero el segundo año que estuve en el Colegio Salesiano, logramos que los alumnos, juntamente con los papás y juntamente con los habitantes de Coyique, que es una zona de comas en las quebradas que suben hacia la cordillera, estaban en una segunda etapa, ahora creo que están en la sexta o séptima o mucho más. Empezáramos a construirles algunas clases para su colegio. Y los mismos padres de familia del colegio íbamos los domingos a echar mano, a llevar el agua, a preparar el material para ir construyendo las aulas y techándola finalmente. Y los alumnos, por supuesto, los de quinto de secundaria. Era la orientación que tratábamos de dar al mismo colegio.
Problemas tuve al ingresar al colegio porque en ese momento la directiva de los padres de familia era una directiva muy antigua. El presidente era un ex almirante de la Marina, ya estaba retirado, y su hijo era también autoridad importante en la Marina, o sea, no tenía ya nada que ver con el colegio. Lo habían mantenido durante años como presidente y todos los demás miembros eran del mismo estilo. Reunían a los padres de familia, se conversaba un poco, después se tomaba una copita de vino que ofrecía la congregación, por supuesto, y ahí acababa la reunión y la participación de los padres de familia. Aquí están los directivos de la Asociación de Padres de Familia. Yo tuve que pedir disculpas y plantear una situación diferente. Convoqué a elecciones. Participaron los padres de familia y salió una nueva directiva. Por supuesto, agradecimos a los antiguos y entró una nueva directiva. Desde ese momento, la Asociación de Padres de Familia entró al colegio. Así como el colegio abría sus puertas para que sus miembros salieran hacia afuera, también abrimos para que los padres de familia entraran. Las reuniones de padres de familia se realizaban a veces hasta por curso. Tercero de secundaria tenía problemas en química. Se reunían padres de familia con el profesor, con el director, y se veía cómo solucionar el problema. A veces había algún ingeniero que de entre los padres de familia que ofrecía sus servicios de reunir a los alumnos que estaban con dificultades y actualizarlos y ponerlos al día. Ese tipo de interacción se mantuvo por mucho tiempo. En ese mismo tiempo celebramos los 75 años de la llegada de los salesianos al Perú y la inspectoría me encargó a mí de organizar los festejos. Lo que hice fue convocar a los padres de familia del colegio y a los padres de familia del colegio de María Auxiliadora. Se integraron perfectamente y fueron, ya no diré mi brazo derecho, sino el elemento pujante para organizar toda esa festividad que llevó incluso a una marcha hasta el Palacio de Gobierno, donde estaba el presidente Belaúnde, con una curiosidad. Trajimos la banda de Ayucay, de Puno, de Cusco, de Arequipa, de Huancayo, la banda de Salesianos de Lima, de Bajo el Puente, del Callao y creo que algunas más de Piura. Y con una banda así íbamos tocando música adecuada a la oportunidad. Pero tan larga la fila hacía que los de adelante no escucharan a los de atrás y viceversa. Entonces era una dificultad técnica para tocar con tanto instrumento la misma pieza musical. Esa fue una curiosidad. Bueno, en el Colegio Salesiano, nuestro trabajo inicial fue reunirnos en el mes de marzo y buscar un lugar. Encontramos en La Cantuta, en una casa particular, un lugar donde reflexionar y pensar y planificar. Así como había insistido yo mucho en el consorcio de colegios de la Iglesia, que todos los colegios planificaran su actividad, así también planificamos nosotros. En esa fotografía creo que distinguirán al padre Sanoco, a Arízaga, a Raúl Ramírez, a Yasujara, a Luciano Edwards, que están ahí planificando el trabajo de todo el año. No teníamos nada que ver con las asignaturas porque cada profesor tenía el programa oficial del ministerio y tenía que realizarlo, pero era el movimiento de todo el colegio, las grandes festividades, las grandes actividades que debían realizarse y la orientación que íbamos a dar, la orientación religiosa que íbamos a dar al colegio, de apertura hacia afuera y dejando que el mundo entre a nuestra
a nuestra institución y nos problematice en muchos aspectos. En el colegio busqué siempre y a lo largo de toda mi historia el que los miembros de la institución, salesianos, se sientan bien, se sientan integrados. Y hemos hecho algún paseo con los papás o familiares de los salesianos. Aquí estamos en un paseo a Chosica, por ejemplo, donde está la mamá del padre Kusianovic, las hermanas, el cuñado, está mi mamá y mi papá que ocasionalmente estaban en Lima, está la mamá de Raúl Ramírez Repeto, también en el grupo, pasando un día de encuentro y de esa manera ubicar a los salesianos también dentro de su ámbito familiar y que el ámbito familiar también se acerque más al colegio. También trataba y buscaba de que el grupo de salesianos se integrara cada vez más y tuviera algunos momentos de desahogo. En efecto, hicimos algún paseo hacia Huancayo, hacia Ayacucho, de todos los salesianos en una micro. El problema era que el trabajo, incluso en vacaciones, era cansador porque teníamos alumnos del quinto de primaria de nuestro colegio que pasaban a secundaria y eran pocos los que se retiraban. Y para 8 o 10 vacantes que había en el primero de secundaria, tenía, no les exagero, 200 o 300 recomendaciones de ministros, de obispos, de autoridades locales, autoridades militares que llegaban al colegio. Yo tenía, en algún momento tuve que jugar a Huancayo y estar ahí una semana lejos porque era un bombardeo incalculable. Aún así, alguno consiguió el dato y me llamaba por teléfono para dar una recomendación. Era imposible atender todo eso. Entonces, para el segundo año, apliqué un test mental con todos los alumnos que querían ingresar. Y di cupo a los 10 o 12 que podían ingresar y nada más. De ahí cerré la inscripción. Dejé 2 o 3 sitios porque a veces algún salesiano tenía algún sobrino, algún hermano que quería recomendar y a los salesianos sí había que darle preferencia. Pero por lo demás era un trabajo demasiado denso. Teníamos la secundaria, la primaria, la nocturna, que eran gente muy necesitada, muy pobre. Algunos eran soldaditos de brazos que participaban en la nocturna del colegio salesiano. La dedicación era muy fuerte. Finalmente, también ganamos los gallardetes en los desfiles escolares del 28 de julio. Aquí estamos presentes cuando creo nos daban el gallardete en forma definitiva porque lo habíamos ganado durante 3 años anteriores. Bien, en este momento del colegio salesiano vino el padre Cordero y me dijo: muy bien tus 2 años, me parece muy interesante lo que estás haciendo, pero tengo un problema. En Puno está funcionando mal la normal, el director no logra abastecerse para todo lo que hay que hacer, no están funcionando bien las cosas. Yo te pediría que te hagas cargo de la normal de Puno. Le dije: Carlitos, había sido compañero mío de aspirantado, tú eres mi inspector y lo que tú mandes es orden para mí, es un mandato. Así que volé a Puno. En esa época ir a Puno era casi como un castigo porque el clima frío, no se sabía más de lo que hacían ellos porque se perdían en la lejanía. Pero nos fuimos a Puno y ahí estuvimos desde los años 69 y 70. Don Humberto, Sí. sí, permítame, antes de pasar a Puno, en esta bella etapa del paso por Breña,
me surgen tres inquietudes que solamente pueden ser respondidas por quien vivió el momento ahí en Breña. La primera es cuando la cercanía con el seminario de Santo Toribio por temas de Vaticano, si recuerda quién era el rector del seminario o de la facultad, si es que lo recuerda, y si recuerda algunas personas que hayan interactuado con la comunidad salesiana. Una. La segunda es en esta apertura que hubo del colegio y de la comunidad hacia los padres de familia, a la cercanía con los alumnos, cómo fue la relación con los exalumnos, si es que hubo o que se recuerda que sea significativo. Y mi tercera inquietud es respecto a la celebración de 1966 por los 65 años de la Congregación Salesiana en el Perú. Memorable participación en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno y la marcha de las bandas a pie de Palacio hasta el colegio, imborrable. Hay un personaje en esa actividad que lo tengo presente casi siempre, el doctor Osvaldo Cava. No sé si tiene alguna mención respecto a él, si es que tuvo contacto o no con la comunidad para efectos de esta actividad. Gracias y perdónenme la interrupción. De ninguna manera. Voy por la última parte. El doctor Cava ha sido un personaje muy importante para todas esas actividades. Para muchas de ellas ha sido el nexo con Palacio y con autoridades para dar impulso y vuelo a esa celebración. Respecto a los otros puntos, los exalumnos. Sí, teníamos muy buena relación en ese momento. Todavía la institución de exalumnos funcionaba a nivel inspectorial. Y recordemos pues que los exalumnos son parte de la congregación salesiana, porque la congregación salesiana tiene varones, mujeres, tiene los cooperadores salesianos que son parte de la congregación y los exalumnos igualmente. Es posteriormente, ya cuando no estábamos en esos avatares, que surge el problema, porque parece que el local de los exalumnos, que era al lado de la actual escuela que hay allí, se reunían los exalumnos y muchas veces se excedían probablemente en copas porque eran más festejos que actividades religiosas o institucionales. De ahí vino, tengo entendido, que la inspectoría les pidió el terreno que era de la congregación y ellos dijeron que no, que ese terreno ya era de los exalumnos. Me parece que ese litigio hace que en este momento la inspectoría haya desconocido a la institución exalumnos salesianos, que no tienen presencia, ni cabeza, ni nada, y los exalumnos que no funcionan. Pues cuando ADES ha querido unirse a los exalumnos, no hay institución a la cual unirse. Directamente yo no he tenido participación en ninguna de esas situaciones. En el momento que yo estuve, los exalumnos estaban ahí presentes y a los de quinto de secundaria se los llevaba para que participen en alguna actividad y los exalumnos venían al colegio. Ese es el segundo punto. Respecto al personal que estaba en ese momento que fuimos al seminario, no recuerdo francamente. Todas esas actividades, como las planificábamos desde el principio de año, tenían un responsable. Y no sé si ha sido Crucianos o quien se encargó de esos nexos y de la ida y del estudio del Vaticano II con ellos. Los detalles y las personas no las recuerdo francamente.
aparte de que mi memoria ya no recuerda mucho para... Dicen que a las cosas inmediatas y que las antiguas sí, pero creo que para mí ni las antiguas ni las inmediatas. Gracias por tu intervención. Vamos a continuar. Muchas gracias, don Humberto. Ya. Puno. Asumí la responsabilidad de ir a Puno y estuve allá en los años 69, 70. Apenas llegué, me llamó la atención el edificio, muy buen local, solo que Salcedo estaba pegado a los cerros y lejos de Puno. Teníamos que tomar micro, auto o lo que fuera para ir a la ciudad y los de la ciudad igual a Puno. Me dicen que ahora todo es ciudad y toda esa pampa enorme que está delante de Salcedo ya son urbanizaciones. El mundo ha cambiado, pero en esa época era muy distante. Nosotros teníamos el local de Puno en esa zona y una casa en el Puno mismo, pero que no le daban mayor importancia ni mayor utilidad. Después indicaré cómo aprovechamos esa situación. Eran hermosos los locales, bien mantenidos, excelente patio enorme para las actividades y para las formaciones, etc. Teníamos espacio para los talleres de mecánica, carpintería, sastrería, porque aquí funcionaba la normal superior, normal técnica, normal primaria y el instituto, la gran unidad escolar, que era un instituto también politécnico con mecánica, sastrería y los mismos talleres. Era una macro institución, casi una universidad. Y teníamos también una escuelita de aplicación con niños un poco fuera del local de la normal. Había locales, por supuesto, también para ganado, porque era industrial y agropecuaria, la normal y también la unidad escolar. Todo ese mundo bastante grande estaba conducido por profesores. Aquí hay la reunión de algunos profesores, probablemente los de técnica. Con ellos empezamos a trabajar al principio, el primer año, y en marzo los senté a planificar. Siempre a mí ha sido capacitar y planificar la preocupación. Empezamos a planificar, ellos sabían su tema, su teoría, que hacían años que iban repitiendo, pero había que planificar actividades para la institución. Estos profesores propusieron evidentemente de hacer, les digo, hagan algo por la institución, por el resto. Bueno, vamos a hacer un concurso de matemáticas para primaria, secundaria, técnica, agropecuaria y para la normal. Un gran concurso de matemáticas, perfecto. ¿De cuándo a cuándo y quiénes son los responsables? El otro proponía un viaje a ciertas zonas de Puno para ver y estudiar la realidad arqueológica. Perfecto, ¿de en qué fechas? Bueno, y empezaron a disparar para julio, para septiembre, para noviembre, muy bien. Salió un folletito de unas 30 páginas y nada más, toda la planificación de tremenda institución. Muy bien, lo imprimimos y lo envié a la regional, inclusive la regional se alarmó, que bien, qué buen trabajo, excelente, qué sé yo. Pero al primer trimestre los reuní nuevamente para hacer la evaluación del primer trimestre. Y el concurso de matemáticas, ¿qué pasó? Que no se realizó. Habían disparado solo por llenar el papel y se dieron cuenta que se iba a tomar en cuenta todos esos elementos. Empezaron a disculparse que no se pudo, que bueno, lo que fuera. Pero ya saben que el segundo semestre vamos a evaluar lo que se toca del segundo y lo que no se hizo del primero. Y era pues pública entre comillas, el repudio que se daba a quienes no habían hecho nada. O digamos, los miraban no con buenos ojos. Para el segundo año ya hicimos igualmente en el mismo periodo, la segunda
planificación. Ahí sí ya fueron mucho más objetivos y realmente fue una planificación interesantísima, porque todos ya veían toda la institución como responsabilidad propia y se abarcaba todo. El folleto ya salió como de 60, 80 páginas, que también enviamos a la regional, y el director regional ya estaba insinuándome para que yo dejara Salcedo y me fuera a ser miembro de la directiva de la región. Fue una planificación que resultó muy bien porque los niveles de cumplimiento sobre todo se elevaron tremendamente. Entre este primero y segundo año de Puno, hubo los ejercicios espirituales en Breña y el inspector tuvo la excelente idea de reunir a los directores y decirles que cada uno plantee a toda la comunidad lo que estaban haciendo en su respectivo lugar. Evidentemente, cada uno hizo cosas magníficas y cuanto hay. Lo que yo expuse fue todo lo que se hacía en Puno, que nos faltaban brazos, que ya el obispo nos había encargado pastoral de las religiosas, de los religiosos, trabajos con los sacerdotes, en fin, una serie de actividades que ocupaban todo nuestro tiempo. De ahí está ya. Entonces de esa exposición vino la decisión de que no, yo pedí, ojalá que como tenemos tanta labor, no solo en la normal, sino también en el altiplano, yo pediría que como es un poco un castigo ir a Puno, que gente que quiera ir se lo presente y que el inspector pues, acceda a que vayan a Puno. En ese momento habían pedido Alejandro Pusianovich y otros dos clérigos que venían de Chile que habían interrumpido su teologado, también pidieron irse a Puno, y algunos clérigos que no habían acabado sus estudios en Chosica pidieron pasar a Puno. Entonces nuestra comunidad se vio reforzada en Puno. Fue interesantísimo porque con esos brazos más pudimos trabajar muy bien en la normal y en todas las instituciones que la conformaban. Nuestra preocupación, como siempre, era la comunidad y tratábamos de unirla con actividades, a veces algún paseo solos, otra vez con los alumnos. Y nuestra preocupación era que a los ancianos no debíamos meterlos en estos bailes nuevos, difíciles de entender, y dejarlos en su actividad normal. Eran nuestros confesores, nuestros asesores, pero que veían también con mucha emoción y mucho gusto las nuevas actividades, pero no los involucrábamos a tal punto que se sintieran incómodos. Aquí estamos en un paseo en que nada menos que el padre Íncrata, ya de cierta edad, bastante provecta, está de arquero en una playita del lago Titicaca, y los clérigos y el demás personal tratando de hacerle gol. En esta siguiente vemos a los clérigos haciendo piruetas. Aquí está la playita y ahí está el lago Titicaca. Parecía el mar realmente, pero tranquilo, y arena finísima. Aquí debe estar probablemente nuestro amigo Salvador Rojas, pero no lo ubico porque fotos no veo a nivel. Es el que está encima, seguramente.
Pero están tirando. Pero ahí está. Esa preocupación nuestra como comunidad siempre ha estado vigente en todos los lugares. Una relación muy especial tuvimos con Julio González. Esta es la fiesta del director, que era yo, un almuerzo con el obispo al lado. La presencia del obispo para nosotros fue muy significativa y fuerte en ese momento, porque nos encargó de cantidad de cosas. Estuvimos involucrados en la pastoral con los religiosos, con las religiosas, con los sacerdotes. La educación católica estaba a nuestro cargo. Luego empezaron a haber reuniones de grupos en la casa salesiana que funcionaba en la ciudad de Puno. La actividad así se hizo, estando bien programada la actividad de una institución educativa tan compleja, donde nuestros clérigos veían con todo lo del internado y eso era ya fuerte. Sin embargo, tenían los domingos algunas actividades fuera y los demás todos con doble actividad dentro de la normal y también fuera. En efecto, los que vinieron a ayudarnos en parte fueron los religiosos merinos, con los que nosotros nos reuníamos con frecuencia, y ellos venían a la normal a dictar clases sin cobrar absolutamente nada, ni al Estado ni a nadie, y ayudándonos en la pastoral con los alumnos. Ahora, ¿qué otras actividades nacieron de esa cercanía al obispo? Al obispo le llegó el libro azul de la reforma educativa. Él la tomó y me llamó a mí, me dijo, me ha llegado esto, estúdialo y ve qué cosa es. Yo ya tenía ideas de lo que estaban haciendo en reforma educativa, pero el recibir el libro fue para mí interesantísimo. Lo estudié en un TRIS y luego empecé a trabajar con los salesianos y particularmente con los de cuarto de secundaria de la normal. Con ellos estudiamos bien los alcances de la reforma educativa, su orientación. ¿Por qué nos entusiasmamos tanto por la reforma educativa? Era la reforma educativa de un gobierno militar, un gobierno de facto, pero la reforma educativa había sido elaborada toda por civiles prominentes. Ahí estaban Salazar Bondi y una serie de pedagogos de lo más insigne en el Perú. Así es que nos entusiasmamos mucho por ello. Yo ya venía un poquito con algunas ideas de esas y salíamos con los alumnos de cuarto de normal en el ómnibus de la institución por todos los pueblitos del altiplano y los íbamos dejando para que den charlas en las escuelas, en los colegios, hablen con los profesores, y se hizo también trabajo de reforma educativa en ese sentido. En esta misma época elaboramos unos folletitos para que la gente que estudiara con los religiosos, sobre todo Vaticano II, y les hacíamos pequeños resúmenes con frases de diferentes textos del Vaticano II para meditar y para reflexionar y luego discutir. Y se los entregábamos, ellos leían, se informaban y se preparaban a la discusión. Esos folletitos, al ir a Lima, se nos ocurrió distribuirlos a algunos y había llegado a manos de la autoridad y nos llamaron a mí, a Luciano, por qué hacíamos eso. Se hizo una reunión con el Consejo Superior y el encargado de, por decirlo así, bombardearnos fue nuestro amigo Blondet, que objetó que no debía haberse hecho eso, que al pie de cada página debía aparecer la mención de qué documento era extraído, en qué página, en qué renglón, etc.
tratamos de explicar que eso era simplemente para una lectura de gente que sabía que eran textos del Vaticano II y que luego no tenían ningún otro valor. De todas maneras, no quedó en nada la reunión. Nos retiramos y años más tarde, cuando en una oportunidad, ya les hablo de 10, 12 años más tarde, fuimos a un velorio de un exalumno salesiano en el hospital de militar, y me encontré con Blondet y se me acercó y me dijo: hermano, perdóname que haya sido utilizado como verdugo para algo que no tenía ningún sentido, que no debía haberse hecho nada con ustedes. Bueno, pequeños episodios que no tenían ningún peso mayor. Bueno, estando en Puno, todavía se nos planteó una visita muy importante. El padre Castillo, que era del grupo de los superiores mayores de la congregación, vino, me dijo a mí: vengo a hablar contigo y a hablar con el obispo de Puno. Perfecto, vamos a hablar. Hemos hablado larguísimo de las actividades que se realizaban, qué se hacía, qué no se hacía. Bueno, y lo llevé también a la ciudad para que hablara con el obispo y lo dejé ahí. Lo recogí luego, tuvo varias reuniones y al final lo que me dijo fue: francamente estoy edificado de tu comunidad. Un trabajo enorme que realizan y todo coordinado. Te felicito. El trabajo está excelente. Me ha impactado mucho la misa de cada día, la participación, el fervor, y es maravilloso, edificante realmente, como quisiera que eso se realice en todas partes. Muy bien, le digo, me alegro que así sea. ¿Y qué más hay ahora? Bueno, el problema es que el inspector no está contento con tu trabajo. Pero ¿de qué cosa? Yo quisiera saber cuál es el problema. Bueno, no está contento. Entonces, pero si no está contento, debería proceder. Me indica dónde debo ir y me voy. Así como he venido un día a Puno, iré a otra casa, a cualquier cargo, lo que fuera. Me ordenará. Bueno, vamos a ver, vamos a estudiar, pero te felicito por tu comunidad. Había hablado también con el obispo, pero de eso no trascendió nada en el momento. Esa fue la situación. De ahí ya vino el fin de año, y cuando concluimos toda la labor ya nos estábamos disponiendo a ir a los retiros, que eran en vacaciones. Me llamó el inspector y me pidió que me dijo: el padre Castillo, que estuvo visitando Puno, ha informado a los superiores mayores, y los superiores mayores aceptan tu renuncia. Entonces yo le dije: pero ¿cómo? Yo no he renunciado. No sé, porque yo entiendo que no hay renuncia en la vida religiosa. A ti te mandan a un lugar o a otro y no vas a renunciar. No, pero han aceptado tu renuncia y piden que te vayas o a Inglaterra, o a España, o a Italia, o a Argentina, o otro lugar que propongas. O sea que debo dejar Puno, le dije, de todas maneras. Muy bien, preparo mis cosas y me voy, pero permíteme irme primero al Cusco, porque mi papá está muy grave y probablemente se nos va. Estaría acompañándolo. Va, perfecto, vete a Cusco y de ahí me avisas para ver a dónde vas a ir. Yo me fui dejé Puno, me despedí de todos y no supe más nada de nadie por el momento. Me fui al Cusco, mi papá estuvo grave, en abril falleció. Durante todo ese tiempo yo estuve estudiando qué hacer, qué no hacer. Consulté con obispos, sacerdotes, en fin, amigos.
todos me sugerían una cosa, otra. Gustavo Gutiérrez me ofrecía ir a trabajar a su parroquia, que era en Lima, y hacía algunas otras posibilidades, pero mi experiencia no era por allí. Me ofrecían dirigir la alfabetización por televisión o por radio, hacer programas. Era la parte del ofrecimiento de algunos obispos, pero tampoco me veía en esos lares. Y me conmovió un poco la situación de Huaraz. Huaraz había tenido el terremoto el año anterior y estaba todavía en destrucción total. Así es que le llamé al inspector y le dije, mire, yo quisiera dentro de lo posible no salir del país. Cuando estuve en Italia, quisieron retenerme para ser profesor del Pontificio Ateneo Salesiano y no acepté porque quise venir al Perú. Ahora me ofrecen ir hacia afuera y creo que voy a optar por algo de aquí. Quisiera ir a trabajar con una institución que se pone a servicio del obispo en Huaraz para capacitación de campesinos, para preparación y enseñanza de agricultura y cosas por el estilo, todo un equipo múltiple. Quisiera ir allá. Bueno, te contesto en un par de días. Había reunido el capítulo y bueno, me llamaron y me dijeron, bueno, puedes ir a Huaraz. Uno de los miembros, muy amigo mío, me llamó y me dijo, mira Humberto, han aceptado a duras penas que te vayas a Huaraz, porque te querían mucho más lejos. En Huaraz podrás trabajar, pero tienen miedo que de Huaraz bajes a Lima y te veas con los salesianos. Era una especie de expulsión anticipada. Bueno, trabajé allí intensamente, pero también por las relaciones que tenía por la reforma educativa con muchos catedráticos y funcionarios, me empezaron a llamar para que me hiciera cargo de la dirección de reentrenamiento, capacitación y perfeccionamiento magisterial. Entonces estaba en esas posibilidades. Ya algunos salesianos habían estado trabajando en cuestión estatal. Ahí me encontré con Picasso, que estaba trabajando, siendo salesiano todavía, creo, en una dirección. Y bueno, quedamos en eso, en que iba a estudiar esa posibilidad. Luego, ya en Huaraz, trabajé un tiempo con campesinos, tanto en la Cordillera Negra como en la Cordillera Blanca. Un trabajo muy intenso, muy satisfactorio, pero luego ya no me llamaban a retiro espiritual, no me llamaban para ninguna actividad salesiana. Y varias veces bajé a Lima para poder comunicarme con alguien, y con quien me comuniqué fue con el padre Sosa. Y le digo, ¿cómo es esto? No tengo posibilidades de dirigirme con quien pueda decidir de esas cosas. No, me dice, mira, tú no vas a ser aceptado de ninguna manera. No ven tu trabajo como un trabajo positivo para la inspectoría, entonces te quieren lejos. Yo no voy a salir de aquí, le dije. Pero por otra parte, los ofrecimientos de trabajar en una parroquia, en lugares así, no tenía ninguna experiencia. Tendí hacia la capacitación y perfeccionamiento magisterial que me ofrecían. Y le digo, ¿cuál es la solución? Bueno, si quieres, yo te puedo ayudar, puedo solicitar tu dispensa total ante Roma. Y lo hizo muy bien, realmente en tiempo bastante corto
me entregó el documento que ya me dispensaba del sacerdocio y de los votos religiosos. Empecé a trabajar en INIDE del 72 al 76. Esto ya no es vida salesiana, pero quiero entrar un poquito en detalle porque en un cierto momento tiene una importancia también salesiana. Aquí empecé a trabajar y realizaba cursos de capacitación y de perfeccionamiento ministerial, tanto en planificación como en el currículum, en orientación del educando y una serie de cursos a lo largo de todo este tiempo. Ahí estaba como rector el doctor Mauricio San Martín, que fue el rector de San Marcos. Era mi director, con el cual trabajé muy bien, y también con el doctor González, que era un psicólogo eminente. Hicimos incluso cursos de capacitación para el ejército, para orientarlos en la reforma educativa y que entendieran la reforma y la aplicaran también a sus instituciones. Estando en el ministerio y en esa época misma, conocí en algunos de los cursos que organicé, conocí a la que iba a ser mi señora dentro de algunos años, Dina Kalinowski Echegaray. Bueno, pasó el tiempo y nos casamos el año 84, 74. Ya llevamos 50 y casi 51 años de matrimonio. Los dos ya maduritos, yo tenía ya más de 40 años y ella ya tenía su experiencia. Había sido profesora de la normal en Pucallpa, porque escogió Pucallpa cuando le ofrecían la normal de Monterrico, y se fue de allá a trabajar casi como misionera. Trabajó con los sacerdotes canadienses que trabajaban allá. Trabajó casi como misionera en esa zona, y bueno, adquirió una experiencia muy interesante y encontramos una cierta unidad de criterios y de espíritu. Estando en ese trabajo de capacitación y de entrenamiento, fui delegado por el Ministerio de Educación a una reunión de la UNESCO que se realizaba en Ginebra. Iba también el padre Morales, que era el asesor del ministro, y entre los dos asistimos a esa reunión importantísima de UNESCO sobre capacitación magisterial y sobre educación en general. Allí conversamos con gente de todas partes del mundo. Me acuerdo que yo expuse en una oportunidad la reforma educativa y di mucha importancia a los núcleos educativos comunales, que en ese momento estaban en vigencia. De tanto personal de África como de Asia me invitaron con buenos sueldos de viajar con ellos y de organizar y de capacitar a la gente en esos temas. Lamentablemente en esos mismos días caía Velasco Alvarado y entraba Morales Bermúdez. Entonces tenía que volver, yo que era funcionario del ministerio, volver al Perú sin aceptar ninguna de esas posibilidades. Fue aquí que con el padre Morales, en las noches caminábamos por las calles de Ginebra y vimos una marcha, por supuesto muy ordenadita, por el centro de la ciudad, y había gente que miraba en las veredas, uno que otro policía escondido por ahí para que todo sea en orden. Y entre los marchantes encontré a un activo protestante contra la situación del momento. Raúl Venero estaba allí con su esposa cargando su banderín y gritando a voz en cuello. Yo me desviví para que me viera y en efecto logró verme y salió de la manifestación y vino a conversar con nosotros. A partir de ese momento estuvimos juntos
y lo que me preguntó inmediatamente fue: ¿qué sabes de Julio González? ¿No sabes nada? No, no le dije, no, no sé. Todo este tiempo he estado un poco ausente de esta situación. Me dice: está en este momento en París y su situación es totalmente precaria. Así es que procura ir. Me sugirió. Yo acepté inmediatamente. Él me dio la dirección, los nexos necesarios y volé hasta París. Y en París me encontré con Julio González, viviendo con una parejita de peruanos que trabajaba allá y que estaba apoyando a la casa en menesteres de limpieza, arreglo, etcétera, pero ellos lo tenían pues a Julio para que se mantuviera bajo techo en ese departamento que tenían ellos. Él iba a una parroquia cercana, donde también yo fui con él a celebrar misa, y bueno, regresaba y se quedaba en la casa. La situación de él era totalmente precaria. En ese momento me pregunté también yo, ¿qué hubiera sido si aceptaba Inglaterra, Italia, Francia, España o Argentina para mi dirección nueva? Probablemente hubiera tenido que padecer un poco situaciones similares, no lo sabía. En efecto, algún otro obispo que salió de aquí, salesiano, ha tenido situaciones muy críticas. Monseñor Godayol, alumno mío de Chosica, que salió también, creo, de mala manera y fue enviado a España. Por supuesto, los obispos llegan a Roma, pero luego los desvían. Y él se fue a España, donde no encontraba dónde vivir. Nosotros de Hades hemos hecho colectas para enviarle dinero y que tuviera de alguna manera cómo mantenerse durante el tiempo. Finalmente parece que ha encontrado, no sé si en Tibidabo o luego en un colegio, algún lugarcito donde vivir y donde sustentarse. Les hago brevemente mi recorrido de instituciones para que vean que siempre he estado trabajando o en planificación o en capacitación. Pasé al Ministerio de Industria, Comercio, Transportes, Turismo e Integración el año 77, primero en la dirección de capacitación, y después pasé a la dirección general, dentro de la cual estaba también capacitación, Dirección General de Participación. Ahí estuve desde ese año y luego me llamaron de INIDE nuevamente. Estaba de presidente general Fernández Vaca, cusqueño, pero los que me llamaban eran los especialistas que ya me conocían y sabían de mi trabajo en INIDE. Ahí estuve del 78 al 81. Hicimos diversos cursos. Mi primer trabajo del 78 al 79 fue jefe del programa multinacional de capacitación y planificación educativa. Han sido cursos nacionales e internacionales que sostenía la UNESCO, fundamentalmente instituciones extranjeras, para pagar a los becarios que venían de otros países. El 80 y el 81 fui jefe del proyecto multinacional de desarrollo de sistemas nacionales de capacitación. Era un proyecto que unía a Colombia, Perú y Chile, que tenían sistemas de capacitación bastante desarrollados, para que unificaran criterios y luego lo extendieran a otros países. Hicimos reuniones aquí en el Perú, en Bogotá y en Chile. Y en Chile, en una de las reuniones, después de haber estado reunidos los tres, hemos traído invitados de todos los países de Sudamérica, representantes, para que escuchen la exposición de los nuevos criterios de capacitación a nivel nacional, de un esquema que podía ser adoptado por todos los países. Pasé luego de allí al Ministerio de Justicia,
donde me llamó una funcionaria del Ministerio de Educación que había pasado a justicia, pero que necesitaba a alguien que le ayudara en planificación. Ahí entré a la dirección de la oficina de planificación de planes y programas, fundamentalmente para organizar. Allí tenía que ver el plan operativo del Ministerio de Justicia, pero también el de penales, el de registros públicos, el del Archivo General de la Nación, INAVIF y algunas otras instituciones más. Entonces el trabajo era intensísimo porque había que coordinar con todas esas oficinas y con las autoridades máximas, porque tenían que dar definiciones para dar valor a la planificación que se realizaba. Eso hemos logrado en esos años. Y luego, como director general de presupuesto y planificación, los años 88-89, donde estoy aquí defendiendo el presupuesto del sector frente a la Comisión de Presupuesto del Parlamento. Esta ha sido la historia y aquí acaba. La tercera parte, que no la vamos a hacer ni ustedes ni yo, es la actual situación de la obra salesiana. Hemos visto la primera, analizando Chosica, una orientación de trabajo donde los profesores eran salesianos y enseñaban matemáticas, química, física. Una segunda donde se abre el trabajo pastoral hacia nuevos rumbos con el Vaticano II. Y lo que no sabemos ahora, porque yo no he ingresado a la congregación, sino para visitar a los enfermitos del tercer piso, al padre Antunes, a Cordero Carlos, a Sánchez Esteban y a Pablo Corante últimamente. Y en Arequipa para visitar a René Corrales en el colegio. No sé qué están haciendo los salesianos. Lo que sí es cierto y lo que puedo dar como investigación pequeña que he hecho es que en Arequipa el colegio ya lo lleva un laico, director y subdirector, tanto del colegio como del centro técnico productivo. En Ayacucho igual, en Huancayo igual. Ya los salesianos no tienen, los salesianos son solo promotores. En el Magdalena es lo mismo, el Rosenthal. En Rímac igual, el centro también. En Monte Salvador, el colegio en las mismas circunstancias. Piura, colegio y centro también con profesores laicos. El único lugar donde el director es todavía salesiano parece que es Pucallpa, donde tienen al nuevo obispo, y me imagino que como están organizando, es salesiano, entonces está todavía un director salesiano. En el Callao está funcionando el quinto de secundaria y el próximo año ya cierran el colegio. Parece que lo van a entregar a una universidad para que en ese local se organice. Evidentemente, para decirnos qué hacen ahora los salesianos o cuál es su actividad, tendría que venir un salesiano o alguien que nos indique qué actividades están realizando. De la primera etapa en que enseñaban los profesores matemáticas, geografía, historia en los colegios, hemos pasado a una época en que, bueno, ya no se da. Entonces quisiéramos y nos interesaría para mantener ese espíritu de salesianidad, saber cuáles son las orientaciones que tienen en este momento los salesianos y a qué cosas se están dedicando. Gracias amigos, eso es todo y espero que no les haya aburrido. Mi PowerPoint no tenía letras para que yo lea ni muchas imágenes, los debo haber aburrido con mis palabras, pero creo que hemos comunicado algo. Un abrazo para todos y gracias. Gracias, don Humberto. Si me permite una intervención. Diga. Para precisar,
cuando hablamos de los años 70, 71, estamos hablando del inspector Emilio Malebona, que después fue obispo de Huancayo, donde está enterrado. Y posteriormente a él estamos hablando de nuestro querido Jorge Sosa, inspector también, que no aceptó ser obispo y murió siendo salesiano en Magdalena. La referencia a la reforma educativa está relativa al decreto ley, me parece, 25.000, porque el 20.000 fue primero por la reforma de pesquería. Y esa reforma dio lugar a debates por todas partes, talleres, charlas y documentos que se trataron a todo nivel. Lo que escucho de su relato es que a raíz de prácticamente la implementación de esa ley, es que uno implementa una serie de medidas y dan lugar a algo que creo yo debiéramos alguna vez dedicarle con su presencia, con su guía, un tiempo y una profundidad mayor, es decir, sobre Puno, porque he tenido oportunidad de conversar con las experiencias de lo que vivieron allá. Está Arenas, que tiene todo un periplo por Tacna, Arequipa y vuelve a Puno. Ciro Vilca, que todavía está por allá. Tengo la experiencia de cuando vino la urna de Don Bosco. En la frontera con Bolivia había una enorme cantidad de gente recibiendo a Don Bosco, la urna, y eran de Puno. O sea que, no habiendo ya obra en Puno, muchos años después, los frutos del trabajo en Puno todavía están. He tenido acceso a documentos de esa gran unidad que me parece ahora se llama Don Bosco, en manos de quienes fueron alguna vez pequeños alumnos en las obras salesianas y que reclaman el nombre, la pedagogía y querer tener un reconocimiento, y están huérfanos de todo porque están lejos de nosotros. Entonces, el tema de Puno, si alguna vez se anima don Humberto, me gustaría poder tratarlo más a fondo y ver, escuchar, por ejemplo, a nuestro amigo Raúl Venero Álvarez con las experiencias que alguna vez ya nos contó de Monseñor Julio González. Julio González. Sí, y aparte podríamos conversar que también estuvo en Puno, en Juli, Helio Pérez, que también tendríamos algo que decir. Hoy día han aceptado la renuncia del obispo de Puno, Saúl Quispe, y han nombrado un administrador. Es decir, el tema Puno resulta intrigante. No sé qué opinarán los demás compañeros, pero creo que de ahí hay mucho más tela, mucho más que recortar. Perdóneme por la interrupción. Gracias. Quisiera saber quién ha hecho uso de la palabra. Geoffrey Davy, el de las barbas, estaba en el adelantado. Cuando usted relata todas estas cosas, yo estaba terminando mi paso por el aspirantado de Magdalena y después fui al noviciado en Arriba. Pero Qué gusto, Geoffrey. Qué gusto, Geoffrey. Por supuesto que sí. Respecto a las personas, yo he prescindido de dar nombres,
En efecto, Emilio Balebón ha sido compañero mío del noviciado. Ha sido inspector durante muchos tiempos, pero señalo que todos esos cambios y esas orientaciones se darán a nivel institucional. No he querido dar nombres de los que de alguna manera han provocado los cambios fundamentales, porque no me parecía. Creo que también ellos son objeto, hasta cierto punto, de la marcha administrativa. Yo sé que Emilio Balebona ha sido después obispo y arzobispo también de Huancayo, y ha tenido una carrera eclesiástica evidentemente reconocida. Evito toda referencia a nombres porque, como digo, no creo que voy a hacer historia de personas, sino trato de hacer historia de movimientos, de tendencias, de proximidades y cosas por el estilo. Respecto a los otros temas, gustosísimo de poder conversar o ampliar más algunos aspectos. En efecto, la experiencia de Puno ha sido interesantísima. Se ha unido a la experiencia de Juli, de Ayaviri, de Sicuani y ahora de Cañete, de nuestro hermano Osorio, que está uniéndose al todo el movimiento del altiplano que todavía está vigente. Las orientaciones de esos obispos han sido salir de la iglesia y acercarse al campesino y celebrar con ellos el homenaje a la Pachamama, a la tierra. O sea, no traerlos necesariamente dentro del templo, sino salir como iglesia a las costumbres de los campesinos y de la gente del lugar. En efecto, la influencia, diríamos, salesiana en el altiplano ha sido enorme, porque todo profesor que salía de la normal y que se iba a trabajar mantenía la vinculación y realmente llevaba el espíritu de Don Bosco muy fuertemente. Creo haber contestado al menos parcialmente tu preocupación, mi querido Geoffrey. Muchas gracias, don Humberto. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy agradecido por todo lo que nos has dado, y realmente la humildad y el agradecimiento dice mucho de tu persona. Y además hay que saber de que, bueno, pues Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y ahí estamos. Mi querido doctor Napoleón Rivas, adelante, ha pedido la palabra. Víctor, gracias, muy amable. Humberto, buenas noches. He Buenas escuchado noches. con suma atención tu exposición y de acuerdo a la temática que nos había planteado Víctor Rogovich, el Concilio Vaticano II, yo deseo hacer una pregunta a Humberto. Todos sabemos que en la vida las decisiones resultan positivas o negativas. En ese sentido, yo quisiera saber cuál es en el largo plazo el efecto para la congregación salesiana, para la Iglesia Católica y para el mundo entero, los efectos positivos y negativos. Gracias. Ha habido un puntito que no se ha escuchado muy claramente, que me parece vital. ¿Podría repetir, Napoleón, por favor? En breve, en breve. Porque se cortó en una parte esencial. Ok, yo decía, ¿cuál ha sido el efecto positivo y negativo del Concilio Vaticano II en el largo plazo para la congregación salesiana, para la Iglesia Católica y para el mundo en general? Yo creo que no me voy a atrever a dar una respuesta a tan grandes preguntas. Primero, porque en este mismo momento todavía se está discutiendo en la Iglesia los pasos que se deben dar para aplicar el Vaticano II. Creo que lo de la sinodalidad recién, desde el año pasado, desde hace poco, se está haciendo nuevamente presente, y el Vaticano II ya pasó hace muchos años. O sea, ha tenido un periodo de cierta lentitud en el progreso.
Ahora, tener la capacidad de juzgar esos aspectos, yo creo que requerirían un nivel muy superior de conocimiento, de movimientos eclesiales en el mundo entero. Ahora, en la inspectoría, evidentemente tuvo sus efectos y hubo gente que no vio con tan buenos ojos la apertura que se daba en nombre del Vaticano II y de ahí se han producido las rupturas. Es por esto que yo no he querido calificar en ningún momento a nombres o a hombres. He calificado más bien a tendencias, unos que querían avanzar de una manera y otros que no la veían. Pienso que esa ha sido la situación. En breve creo haber respondido parte de esa pregunta que es muy grande y más elevada. A ver, mi señora quiere participar también en la discusión y vamos a dejarle porque es hija de Don Bosco. Qué lindo, sí, sí, sí. Adelante, por favor, Dina. Buenas. Sí, es que yo quisiera señalar de lo que les he escuchado, de lo que he leído también, algunos puntos que son importantes destacar, lo que llamaría, que me han antecedido, como los puntos positivos. Un primer punto me parece importantísimo es el ecumenismo. Esa actitud con relación a las otras religiones. Y ha sido un movimiento que lo ha intensificado el Papa Francisco y que también está avisando el Papa León XIV que seguirá esa misma línea. Creo que es un primer punto. Uno segundo es esa adaptación a las necesidades y a los tiempos modernos. Actualmente la presencia en los medios, todo lo que llamamos la comunicación social, es un modo de acercarnos también a estos nuevos tiempos. Una prueba de ellas es nuestro último santo, Acutis, que justamente su trabajo ha sido a través de este tipo de tecnologías más modernas. Una para mí muy importante es la atención de los pobres, de los marginados, de los que sufren, es decir, la atención a los más vulnerables, no con esa actitud paternalista, sino que puedan tomar conciencia de su situación y busquen transformarla. Ese rol de la persona, no solamente con relación a su propio proyecto de vida, sino también a los proyectos colectivos, proyectos de vida colectivo, de su grupo, de su sindicato, de su sociedad agraria, etcétera, etcétera. Creo que eso para mí es muy importante. También creo la preocupación por la dignidad de la persona, por la dignidad de la vida humana. Y particularmente de la mujer, ¿no? Yo creo que hizo mucho énfasis el concilio en los jóvenes, mujeres y jóvenes, ¿no? Que muchas veces son relegados a una actitud pasiva frente al desarrollo de los pueblos, ¿no? Y finalmente, otra de las cosas que particularmente a mí me llamó mucho la atención del Vaticano Segundo es este valor que da el apostolado seglar. Nosotros lo hemos vivido de alguna manera en Pucallpa, porque estábamos en una comunidad de padres canadienses, donde para ellos era muy importante el trabajo de nosotros, los seglares, ¿no? Animábamos grupos como la FOJ, animábamos grupos como las comunidades de familias cristianas, la GEC, etcétera, ¿no? Entonces creo que estaba reforzándose el papel de los laicos. Siempre nos hemos sentido como mirando a la iglesia. No, nosotros también somos iglesia. Entonces, eso me parece que es muy importante, sobre todo para nosotros los seglares, que encontramos una ruta, un camino para concretizar tres cosas que son importantes en la vida de todo cristiano: la fe, la esperanza y la caridad. Y eso lo reitera también algo que aprendí yo de eso. ¿Sí? ¿Ya? Sí, Estoy en una conferencia.
Ya, ya. Es precisamente la fe, la esperanza y la caridad. Para mí, tres palabras que detrás de eso hay un profundo contenido que animan la vida de cualquier persona que se sienta iglesia. Eso quería insistir un poquito. En aspectos negativos, creo que los aspectos negativos son más desde quienes no ven con buenos ojos, muy tradicionalistas, muy conservadores o excesivamente liberales, que también exigen más de lo que se puede dar con el avance de todos esos pronunciamientos religiosos, ¿no? Muchísimas Gracias. Humberto. Sí, gracias. Jorge de Asunto, querías hablar. Adelante, por favor. Sí, antes que nos retiremos, agradecer a don Humberto tan brillante reseña y a todos los presentes igual la participación. Particularmente les contaré brevemente que yo estoy trabajando en una sociedad de anestesiólogos y como parte de fomentar la camaradería, estoy utilizando el Politécnico Salesiano y justo el domingo vamos a hacer un evento deportivo multidisciplinario en los ambientes del Politécnico. Y es una oportunidad de ver algunos salesianos que están ahí. Antes lo veía el padre Vicente, ahora está en el RIMAC, y a los otros nuevos ya no los conozco, pero en general da mucha pena ir a la casa y no encontrar a nadie. Los enfermitos están y realmente hay algunos que están mal, ya no reconocen, hasta el padre Corante, como dice el padre Ramos, que está muchos años que está postrado y no reconoce. Y bueno, da pena ver las aulas vacías y los patios vacíos. Así que bueno, es un comentario y el domingo estaré reviviendo esos momentos en que los patios estaban llenos y jugábamos a doble cancha los partidos de fútbol. Cuando estuvimos en Magdalena, en Chosica, con Víctor, tuvimos la oportunidad de jugar 4 equipos a la vez en una misma cancha porque no había más espacio. Y con 5 pelotas. Agradecerles enormemente de don Humberto, sobre todo la vocación y el espíritu de patriotismo y que no ha querido salir, eso es muy bueno. Y lamentablemente, pues la vida hay que aceptar las cosas. Como decía Víctor, Dios a veces escribe derecho y parece torcido. Son cosas. Muy agradecido, Humberto, por tan brillante exposición. Gracias, Víctor, gracias a todos. Gracias, mi querido amigo. Realmente da pena ver a veces los patios vacíos. Cuando nos invitó el historiador, a mí, a Robles y a dos más a ver su oficina, hemos pasado por los patios desiertos, no había nadie, las clases vacías, ya no entendemos qué es lo que están haciendo y quisiéramos saber justo con alguna charla que nos dé algún salesiano. Gracias por tu participación. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por permanecer y estar atento a esta experiencia de sinodalidad. Y como te darás cuenta, mi querido Humberto, creo que va a haber una tercera parte en la cual tú vas a dirigirla también con una cierta esperanza de lo que decía tu querida esposa: fe, esperanza y caridad. Y con eso nos vamos. Yo creo que ha sido una linda noche y sobre todo de revivir con Humberto tan hermosos espacios, tan hermosos tiempos que nos han entusiasmado realmente. Y bueno, todavía es nuestro tiempo, así que podemos hacer muchas cosas más. Y recordemos que el 8 de diciembre posiblemente vamos a estar celebrando los 100 años de Magdalena. Así que tenemos que prendernos las
ponernos las pilas y encender nuestras luces de ilusión. Bueno, mis queridos amigos, nuevamente reiteramos las gracias a nuestro querido Humberto Olivera Ayala y a nuestra queridísima Dina, que ya es parte nuestra. Gracias, gracias a todos. Gracias, Víctor, y gracias a todos. Gracias. Gracias. Una linda noche. Buen fin de semana. Gracias.